La gran discusión era cómo hacerle para que los partidos políticos, en plural, tuvieran acceso a los medios de comunicación y desplegaran sus campañas en los medios de comunicación. Esa discusión dio como resultado la reforma electoral de 1996, en la cual se estableció la fórmula que Benito bien señalaba. Se le dará financiamiento público a los partidos y con ese financiamiento los partidos libremente contratarán y comprarán sus espacios en los medios de comunicación. Esto generó que en las elecciones de 97, 2000, 2003 y 2006, digámoslo así, las campañas políticas se desplegaran en los medios de comunicación, con los pros y contras que eso supone. En el 2006, este fue uno de los datos pues, que generó más polémica, quizá más encono durante la campaña, en fin, fue uno de los temas más controvertidos. ¿Qué tanto la política se debía de seguir desplegando con esa lógica en los medios de comunicación? Bueno, la respuesta es esta reforma de 2007, en la cual se dice, muy bien, seguirá estando presente la política en los medios, pero bajo una lógica distinta. Ya no será una contratación libre por parte de los partidos políticos con el dinero público que tienen, sino que será el Instituto Federal Electoral quien administrará tiempos que ya eran del Estado en los medios de comunicación. Nada más que actualmente los tiempos del Estado solían difundirse en horarios en los cuales casi ninguno de nosotros seguía la televisión o el radio. Ahora, digámoslo así, esos tiempos se van a colocar en una franja horaria que va de las 6 de la mañana, me parece, a las 24 horas, ¿no? Exactamente. Y el IFE tendrá por cada hora unos minutos que distribuirá entre 2 y 3 minutos por cada hora de programación. Fíjense lo que es eso. Durante las campañas electorales e incluso antes, desde que inician las precampañas y hasta el día de la jornada electoral, el IFE estará administrando a nivel nacional una bolsa de minutos que serán distribuidos entre los partidos políticos y que se estarán insertando en los horarios de programación televisiva. ¡Qué barbaridad! Como con la reforma, las campañas locales que coinciden con la federal se desplegarán en las mismas fechas y la elección tendrá lugar el mismo día que la elección federal, entonces el IFE tendrá a su cargo la regulación también de esto, es decir, de la estrategia política desplegada por los partidos a lo largo de sus campañas locales. ¡Qué barbaridad! Y esto, bueno, pues tiene muchas implicaciones porque convierte a una autoridad federal, antes dedicada exclusivamente al tema electoral, ahora en una autoridad también dedicada en un cierto sentido a la regulación de medios y al mismo tiempo no solo en el ámbito federal, sino que con una cierta dimensión de naturaleza local. Claro. Ahora, para hacernos una idea del tamaño de esta bolsa, que es bastante grande, estamos hablando de 3 minutos por cada hora entre las 6 de la mañana y las 24 horas, ¿no? Las 12 de la noche. Pero estamos hablando de eso, ¿sí?, en cerca de 1.500 estaciones de radio, tanto locales como regionales en todo el país, cerca de 700 estaciones de televisión, también locales y nacionales. Entonces, si lo multiplicas, es una bolsa enorme. Ahora, en esa bolsa, ¿qué es lo que debe de caber? ¿Sí? Bueno, deben de caber las campañas para presidente de la República, cuando las tengamos, ¿no?, para diputados federales, para senadores, para gobernadores, para legisladores locales y presidentes municipales de cada una de las 32 entidades federativas. No, es una locura, nomás pensando, por ejemplo, cómo decide, quién decide, a qué partido, en qué estación, ¿no? Una tienes un rating, otras tienen otro rating, a qué hora, en qué programa. Múchale, pues este es uno de los primeros retos, sí. Es decir, el IFE, digámoslo así, tiene esta bolsa de minutos y esa bolsa de minutos se va a repartir entre los partidos con un criterio que ya está establecido en la ley, en la Constitución, que es el mismo que se seguía para la distribución y se seguirá siguiendo, distribución de recursos públicos. Es decir, 30% de esta bolsa de minutos se distribuirá de manera igualitaria entre los partidos. El 70% restante de manera proporcional al tamaño, a la fuerza política de cada partido. Pero tú planteas un problema adicional, ya que sabemos cuántos minutos les toca a cada partido durante el periodo electoral, digámoslo así, de televisión y de radio, ahora hay que hacer una distribución por estación y por hora. Por estación, por hora, en fin, por rating. En fin, y por rating, ¿no? Porque no es lo mismo que te toque domingo a las 6 de la mañana, claro,
¿no? a que te toque domingo al mediodía, ¿no? O lo que llaman el prime time, ¿no? Que es... Pues se va a necesitar una nueva estructura en el IFE, yo creo, para simplemente administrar todo esto, porque No, realmente desde luego, es muy difícil. De entrada, esto obliga al IFE a una reorganización interna, ¿no? Hay áreas que, esta área en particular cobra una relevancia enorme, y hay una dirección ejecutiva de prerrogativas de partidos políticos que yo creo que de ahí tendrá que transformarse por completo, ¿no? Que además ahí hay un dato que creo que es interesante. El IFE ya realizaba monitoreos, digamos, de medios de comunicación, pero pues ha sido muy controvertido precisamente en el 2006 los resultados de ese monitoreo. ¿Por qué? Porque es muy difícil darle seguimiento durante un periodo de tiempo tan largo en un país tan grande como el nuestro, con tantos canales y, en fin, como señalaba Benito, de manera constante a lo que se está difundiendo en los medios. Sí. Yo creo que no hay, de hecho, ninguna empresa, ni pública ni privada, que lo logre hacer con la precisión deseada en México. Y ahora el IFE lo tendrá que hacer, porque de lo contrario, esta medida que, digámoslo así, fue la medida estratégica de la reforma de 2007 para resolver un problema que se presentó en el 2006, se puede convertir en un gran dolor de cabeza. Pues sí. Y aquí creo que el proceso de aprendizaje va a ser un poco de todos. El IFE va a tener que aprender, los partidos van a tener que aprender, porque van a tener que imaginar sus estrategias de otra manera, y de alguna manera van a tener que ser quienes acompañen al IFE en esta labor, porque todo aquello que el IFE no vea, los partidos se lo van a tener que señalar, y eso, bueno, pues también va a implicar muchas cosas, claro. Y los ciudadanos vamos a tener que también aprender a ver la política de otra manera en los medios de comunicación, ¿no? Estamos en una fase de mucha incertidumbre, ¿no? Que conforme se empiece a poner en práctica la reforma, esperemos que sea lo más corta posible, ¿no? Para darte un ejemplo, el IFE no solamente va a administrar los tiempos para las campañas de los partidos políticos, también los institutos electorales de los estados o los consejos electorales de los estados que realizan funciones de promoción de valores democráticos o incluso simplemente avisarle a la gente que va a haber elecciones, ¿no? Que es una responsabilidad importante. Ellos también van a tener espacio